Hola, buenas tardes, profesor, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante con respecto a lo que viene siendo el comportamiento del consumidor. El día de hoy vamos a hablar y a contestar estas grandes preguntas que es muy importante, ¿no? En el ámbito de nosotros, tanto como consumidores que consumimos, vaya la redundancia, servicios o algún producto, sea tangible o intangible. Y aquí hay un dato muy interesante que va de la mano en conjunto con el verdadero comportamiento del consumidor, ya que el comportamiento del consumidor se deriva de aquellas acciones psicológicas, ¿ok? Que pueden tanto ser psicológicas como incluso sobre cultura, valores o ambiente. Y quiero responder esta primera actividad con esta pregunta que dice, ¿en qué difieren en ti en cuanto a la ropa que utilizan tus amigos y qué rasgos de la personalidad explicaría la presencia cuyas diferencias son de las otras? Bien, esta es una pregunta, digamos, muy completa, muy compleja además, porque la realidad es que cada quien tiene un estilo, ¿ok? Cada quien tiene un estilo de ropa, algunos son más casuales, otros formales, a lo mejor a algunos les gusta usar como que un estilo de ropa muy llamativo. La realidad o algo que realmente eh, puede referirse a los rasgos de dicha personalidad es sobre todo por cómo vamos a estar en un cierto ambiente. Así como hay gente que a lo mejor puede tener ropa casual con bermuda, chanclas o tenis o alguna playera o alguna camisa sencilla, ¿ok? O también cuando la gente se viste de saco, zapatos de vestir, pantalón de vestir, camisa de manga larga, todos estos aspectos a veces influyen mucho en los aspectos también de cómo realmente la sociedad se mueve en dicho ambiente. Como bien mencionamos, cabe recalcar también que independientemente el comportamiento también del mismo consumidor es también a través de las tendencias que van sucediendo a nivel, ya sea de un estado o puede ser del país o a nivel mundial. Entonces conocer también las tendencias, eso nos puede como que afectar un poquito en la mente de cómo tenemos que vestirnos o qué es lo que nosotros como seres humanos hacemos para que podamos tener esos comportamientos o también podamos llamar la atención. Ahora bien, todo esto también se basa mucho en los pensamientos, en las creencias, en los valores y en la forma que uno es. Por eso siempre digo que a veces es lo contrario, a veces es más que el dejarte llevar por lo que los demás digan, es ser uno mismo. Y quiero hacer énfasis en un tema en particular. Cuando yo hablo de ser uno mismo, es cuando también incluso todos tenemos una marca personal. Yo creo que es algo que nosotros como personas nos va dejando marcado con el paso del tiempo y en base a esto vamos a tener ciertas eh, tendencias de manera a lo mejor de vestirnos. A lo mejor igual incluso habrá gente que hasta una forma de vestir o un estilo propio de vestir es lo que lo adopta para poder diferenciarse de los demás. No importa el tipo de vestimenta a veces o en el ambiente en el que te desenvuelves también ese es otro, ¿no? Para poder tener una pertenencia en grupo. Eso sería una parte, ¿no? La segunda pregunta, o en este caso, algo que también, hablando un poquito ya mercadológicamente y en el ámbito de la publicidad, hay tres anuncios que yo coloqué que son muy interesantes y aparte que son muy interesantes, llaman mucho la atención porque habla de la base de la teoría freudiana sobre la personalidad de cada persona. ¿Cómo se utilizan esos conceptos en esos tres anuncios? Bueno, los voy a describir así. Y es un ejemplo, ¿no? Se pone una taza de café y en la taza de café se colocan como patas de relojes, ¿no? Lo que esto quiere mencionar o lo que esto quiere transmitir
es que tanto el tiempo, que una taza de café que te da tiempo o te activa para poder hacer tus actividades, todo esto viene desde la parte eh, mental, psicológica un poco, pero también el ser una persona ágil, algo que realmente te llame la atención para que tú lo puedas hacer. Hay otro que me gustó mucho que habla de la librería Gandhi, ¿sí? Y hay una frase que dice menos face y más book. Y esto sabemos que hace referencia mucho a las tendencias de las redes sociales. Pero esto está muy interesante porque cómo utilizan o juegan con las palabras Facebook. O sea, menos face, que en la actualidad sabemos nosotros como personas, seres humanos, consumimos mucho las redes sociales. Mucha gente a veces no utiliza el término Facebook como tal. A veces todos dicen voy a usar el Face o estuve tanto tiempo en Face y no se utiliza el término Facebook completamente. Sabemos que Gandhi, en este caso, como es una librería, por eso dice y más book. O sea, hay que leer más libros, hay que interactuar más también con los libros. Y cuando decimos menos face, pues es estar metido todo el tiempo en redes sociales. Entonces es un acrónimo, un juego de palabras, la cual nosotros como consumidores hay que entender. Está diciendo menos face y más book. Y juega mucho con Facebook. Entonces es algo muy interesante como el cerebro nos llama o nos jala para poder entender ese pensamiento o esa frase, ¿no? Y luego hay otro que está muy interesante que ya conocemos en anuncios, cuando dices, no eres tú cuando tienes hambre, o mejor cómete un sneaker. Y esto hace referencia a que si tienes hambre, vaya la redundancia, pues obviamente no, para aguantar más que sabemos que los chocolates y los dulces son un postre, sería también en la parte como dar a entender que hasta teniendo hambre somos otras personas, ¿no? Eso se refiere este esquema de lo que es el sneaker. Así que bien, son tres ejemplos muy interesantes que se pueden utilizar y cómo la publicidad y todo el marketing ha hecho que nosotros como consumidores podamos mover nuestros comportamientos, cómo vamos a reaccionar a compras, a ciertas situaciones, ¿no? Y luego la tercera pregunta dice que se active los reactivos de la escala del materialismo a dos amigos o compañeros y sobre ello, en tu opinión, los comportamientos del consumo de ellos consistentes en la puntuación que obtuvieron en la escala y por qué. Prácticamente esto se deriva a cómo la gente realmente va a reaccionar más al mismo consumo del materialismo. Y aquí hay un dato muy interesante y quiero compartirlo. Así como el tal para conocer el comportamiento del consumidor o por qué la gente compra más o compra menos, hay dos ciencias que estudian más que el comportamiento del consumidor o más que verlo hablando en la materia mercadológica. Estamos hablando de lo que es el neuromarketing y las neuroventas. Así que bien, quiero comentar algo. Hice un estudio de dos amigos. Ellos son personas que compran por razonamiento. El ser humano tiene tres cerebros y compra de tres maneras. Por emociones, por razonamiento y por instinto. Estos dos amigos que entrevisté da la casualidad que son racionales. Cuando ellos compran, no tienen así como que el decir, voy a comprar esto y lo voy a dejar asentado. ¿Por qué? Porque también hay que saber si se va a comprar algo, si realmente le vamos a dar utilidad, si realmente lo vamos a consumir o si realmente a veces compramos algo que realmente no nos sirve. O sea, lo compramos porque está de moda, pero no porque realmente lo vayamos a usar o porque nos sirve. Entonces, todo eso son ciertas bases y ciertas tendencias que el ser humano a través del comportamiento podemos ir viendo. Entonces,
la personalidad se presta mucho a darnos cuenta de lo que realmente necesitan comprar. Así fue la personalidad de estas personas. Estos dos son racionales, como bien había mencionado, ya que si conocen a las personas, compran ellos de cierta manera, porque la gente va a comprar a lo mejor por emociones, instintos o razonamiento, como bien había mencionado, pero influye en la personalidad de cada ser humano. Así como puedes escoger algo por emoción, puede ser que compres algo por instinto nada más, o puede ser que ese algo lo compres por razonamiento. ¿Estás consciente de lo que vas a comprar y por qué razón? Entonces a estos dos amigos que entrevisté, más o menos así fue. Y fue porque ya los conocía de años. Entonces cuando tú conoces a la persona y, y ves cómo compra, cómo consume, e incluso hasta le empiezas a hacer ciertas preguntas y empiezas a detectar si es materialista o no, ahí está todo eso. Ahí puedes detectar quién sí es materialista, quién no, cómo lo hace, cómo, o sea, qué estilo tiene al momento de comprar, si es un comprador compulsivo a lo mejor, si no lo es, a lo mejor si está comprado por emociones, porque lo siente, porque por necesidad lo necesita, no lo necesita, o sea, todo eso. Así que estas tres preguntas importantes y estas explicaciones las quería mencionar porque como un punto importante es que hay que realmente conocer y saber cómo es la personalidad de cada consumidor. Porque a lo mejor cada producto que nosotros sacamos, creemos, o si tenemos algún proyecto de emprendimiento o algo, ver y conocer todo este aspecto, pues prácticamente es eso, ¿no? Entonces, estas tres preguntas considero que son muy importantes para conocer a un consumidor. Así que muchas gracias y esto fue un poquito lo que se habla de la persona del comportamiento del consumidor. Así que muchas gracias compañeros, profesor, que tengan un excelente día. Hasta aquí este reporte del comportamiento del consumidor. Nos vemos.